Salve amantes de la historia, sed bienvenidos al canal. Hoy vuelve Ángel Portillo para dar ya la segunda parte de este programa que estamos haciendo de la sección de Los Pilares de Roma sobre la mujer romana y el rol que tenían en el matrimonio a través de los textos clásicos y de autores modernos. Así que nada más que decir, buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estamos, como dices tú, con la segunda parte y volveremos a utilizar exactamente estas mismas técnicas, ¿no? Epigrafía, textos clásicos y textos de algunos autores modernos para reflejar cómo a través de estos textos, ¿no? la mujer romana era embebida en su sociedad y cómo ella aceptaba, en principio, la gran mayoría, algunas no, por eso cambió la sociedad romana, aceptaba este papel. Pues nada, hoy trataremos temas tan variopintos como las mujeres de la noche, los excesos, la vejez y los peligros del hogar. Así que, empecemos. Pues sí, vamos a empezar. Vuelvo a repetir, como dije en el otro programa, Arnau, que quede claro que no es nuestra opinión. Leemos los textos clásicos y sobre ellos comentamos este papel, ¿no? A ver si podemos quitar algunos arquetipos y digo a nuestros oyentes y a nuestra audiencia en general que se ponga las gafas de ver de 2000 años atrás, no las gafas de ver del siglo XXI. Sí, porque a veces hay este problema. Tenemos que decirlo porque es que para nosotros es obvio. Tú lo dices y sé que lo dices, no para mí y no para, bueno, el desgraciado que esté editando el vídeo, que también soy yo, o digamos los cuatro, gente con estudios superiores en historia. Lo estamos diciendo porque a veces hay gente que desgraciadamente no sabe separar entre la visión de un periodo del pasado y la actualidad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, como ya ha dicho Ángel, es ofreceros una ventana al pasado. Solamente estamos retratando los hechos tal y como eran o como nos ha llegado a través de las fuentes que eran. Luego podemos condenar más o menos las opiniones que vamos a dar aquí que tenían los romanos. Así que, adelante. Pues sí, como acabamos el otro programa, lo acabamos con el lesbianismo, que si bien existía, no estaba bien visto por la sociedad. En este caso tenemos la otra parte, que es el hombre, que sí que puede disfrutar de relaciones sexuales fuera del matrimonio con esta salvedad, siempre y cuando no dañe la propiedad de otro ciudadano romano. En tal caso, en la época de Augusto entraba directamente el Estado. En el aborto entraba directamente el Estado y condenaba al hombre, a la mujer, a unas penas bastante duras. Anteriormente era el mismo padre de familia el que se encargaba de solucionar estos problemas y como era dueño de la vida y de la muerte de todos los que vivían dentro de su casa, se podían producir, bastantes desgracias, ¿no? Pero bueno, el hombre en sí que podía tener una cierta libertad y tener bastantes placeres con prostitutas, era aceptado por la sociedad y las prostitutas se consideraban un servicio más para, decirlo de un modo suave, para aplacar el deseo del hombre. Por decirlo de una manera cruda, si el hombre se distrae con prostitutas, pues no molestará a las matronas y pías rectas, ¿no? Y no molestará a las mujeres de otros hombres, un poquitín así, ¿no? Y ellos lo justificaban, ¿no? Tenemos un texto, por ejemplo, de Horacio, como hemos dicho, pues vamos a repetir, podemos discutir todo lo que queramos, ¿no? Y Horacio defiende y dice: el cuerpo de una princesa es acaso más hermoso, más deseable que el de una cortesana. ¿Por qué arriesgarse a recibir un terrible castigo atacando a matronas cuyos encantos están siempre ocultos por un traje largo? Resulta más satisfactorio y menos peligroso para el patrimonio y para el honor ir a buscar fortuna en los callejones donde una belleza poco huraña ofrece a todo el que llega sus encantos. Esta es su justificación. Soy un hombre, los hombres somos viriles, tengo que descargar mi virilidad, pues no me voy a meter en problemas, para eso están las prostitutas, ¿no? Catón, el viejo, ya dice que los jóvenes se vayan a las prostitutas y dejen a las mujeres decentes, tranquilas, ¿no? Incluso dice, Catón era un romano con todas las virtudes del mundo, ¿no? Y dice, a ver, viejos, vosotros ya no estáis para estas cosas. A las prostitutas tienen que ir los jóvenes. Vosotros tenéis ya ahora otra misión en este mundo, ¿no? Dice,
será preciso que a tu edad, eso se lo dice un compañero suyo, ¿no? Será preciso que a tu edad te abstuvieras de esta clase de desorden. Como cada estación, cada edad tiene sus ocupaciones. Si se permite a los viejos perseguir a las muchachas, ¿dónde irá el Estado? Son los jóvenes los que deben entregarse a los placeres. O sea que consideraba un acto más del hombre, pues descargarse sexualmente. Y el hombre ya no. Vuelvo, aquí estarás de acuerdo conmigo que Catón es un poco rígido y poco caso le hacía. Pues sí, pues sí. Sí, ¿no? Tenemos también Plauto, tiene un diálogo también muy importante, que es lo que dices siempre, las cosas que nos dicen los textos clásicos, que aunque no dejan de ser obras, no dejan, reflejan la realidad de alguna manera, ¿no? Y nos hace el diálogo de una prostituta y de una madre, para un poquitín decir que estas mujeres optaban por esto para estar emancipadas, para no depender realmente de ningún hombre. O sea, ahora estamos hablando desde el punto de vista de la prostituta, ¿no? Y la mujer dice así: nos hemos convertido en prostitutas, tu madre y yo, porque somos ambas mujeres emancipadas. Nosotras mismas hemos educado a las hijas que hemos tenido de padres de ocasión. Si yo he convertido a mi hija en prostituta, no es por indiferencia, sino para evitar morir de hambre. Y el hombre le contesta: ¿no hubiera sido mejor casarla? Evidentemente, ¿no? ¿Qué iba a decir un hombre de bien? Que se casara. Y ella le contesta: ¿por qué? Mi hija tiene un marido a diario. Tuvo uno ayer, tendrá otro esta noche. Jamás le he permitido que pasara una noche como viuda, ya que sin marido nos haría morir de hambre en casa. Esto nos da la visión de que, ya lo hemos dicho antes, la mujer tenía que casarse y someterse al marido. Si no te querías someter al marido, tenías que buscar otras alternativas, y esta era una de estas, ¿no? Incluso hay rumores que hay muchísimos prostitutos también, no solamente amor homosexual, que esto ha habido en Grecia, era bastante habitual, creo que era lo habitual, mejor dicho, ¿no? Y no pasa nada. Y en Roma también lo había, ¿no? Pero hemos dicho que no es el problema que hubiera amor homosexual, sino que el romano de bien tenía que ser potente, tenía que ser activo, tenía que ser el que daba, no podía ser el sometido, ¿no? Se veía muy mal en un hombre romano ser pasivo. Él tenía que ser el activo en el matrimonio, ¿no? Y el mismo Juvenal dice que los romanos son tan depravados que ya no pagan para someter, pagan para ser sometidos. Los verdaderos romanos son cada vez menos. Pues sí, de hecho, estos ejemplos me gustan mucho porque es precisamente aquí, no sé si lo harás tú también, supongo que sí. Es precisamente en este tipo de obras, en las comedias, en la sátira, por ejemplo, ahora que citas a Juvenal, hay Marcial también, hay Plauto, es un autor de comedia. Es en este tipo de obras, en los pocos espacios donde vamos a encontrar información sobre este tipo de personas, quizá de clases más populares, porque el resto, la tragedia, la historiografía, los tratados, todo esto va a ser siempre por y para la élite. Por lo tanto, aquí no vamos a tener nada de información sobre la gente. Pero lo digo también por si alguien nos está escuchando que quiera documentarse sobre este tipo de personas, de clases más humildes. Hay que ir a la sátira y a la comedia, aunque hay que saber separar. Por ejemplo, en el caso de Plauto, que hemos visto ahora, no hay que verlo como tomárselo, digamos, a leerlo a rajatablas, sino que hay que tomarlo, por ejemplo, de que dice, pues para evitar morir de hambre, nos haría morir de hambre. Esto nos está diciendo que muchas mujeres, ya fuera porque se quedaban viudas, como si quizá no encontraban un marido que las pudiera sustentar o el padre se moría, se veían abocadas a esta situación. Por lo tanto, más allá del humor que nos podrá hacer pues reír más o menos, para leer un poco entre líneas está muy bien este tipo de textos. Pero bueno, dicha la recomendación, adelante. No, tienes toda la razón. Yo ya sabes que me dedico también a escribir, ¿no? Y busco mucha información en este tipo de textos, siempre con muchísimo cuidado, de una manera transversal. El autor, por mucho que está haciendo una obra, no deja como muchísimas obras modernas, no dejan de reflejar la vida cotidiana, ¿no? Y de vida cotidiana sacamos muchísimo más de aquí. De los clásicos no sacamos absolutamente nada de vida cotidiana, ¿no? Y de alguna lápida también, de epigrafía, de muchos papiros, de todos estos sitios sacamos vida cotidiana, ¿no? Pero de textos de la élite
La vida cotidiana les importaba muy poquito y la gente pobre ni existía. Pasaban por el lado y ni los veían. Claro, pero es que además quizá ni siquiera la conocían, porque ya me dirás tú, entre comillas, un pijo del Palatino, ¿qué relación tenía con los panaderos de la Suburra o del Aventino? No tenían nada que ver. Por lo tanto, es muy difícil. En cambio, tú te puedes imaginar un Plauto, un Juvenal, gente así viviendo con la gente. Sí. O porque, por ejemplo, Juvenal es muy divertido, lo digo porque lo leí hace unas semanas, porque era una cosa que tenía pendiente. Pues te da nombres propios, que quizá no son los nombres de esa persona, pero te da tantísimos detalles sobre esa persona, tantísimos detalles sobre la vida cotidiana de esa persona, que sabes que o el nombre se lo ha inventado, pero había alguien como este. Por lo tanto, estas obras es donde hay que buscar la información, y es probablemente donde estará menos sesgada o menos modificada o menos adulterada, entre comillas, porque no te ha querido dar la información directamente, sino que te la ha querido dar indirectamente. Y esto también es otro... Yo ahora os voy a dar consejos que no me habéis pedido. Otro consejo para fiarse de las fuentes es que el autor no te la quiera dar directamente. Cuando sale, pues porque habla del contexto, ahí es donde os podéis fiar al máximo, porque el autor no ha podido tener la intención de modificarla, de adulterarla, de suavizarla. Por lo tanto, ahí es donde se tiene que ir. Sí, yo vuelvo a repetir, como autor de obra de ficción, soy un observador de la realidad. Yo cuando voy por el metro de Barcelona no voy mirando mi móvil, voy mirando el comportamiento de las personas, buscando inspiración, buscando gestos, buscando momentos, y me voy mirando las personas, cómo se mueven, cómo se sientan, cómo se relacionan, porque yo luego necesito esas expresiones y necesito estas cosas para adornar o para explicar mi obra. Y a él le pasará exactamente lo mismo. Él pasaría por la ciudad de Roma, iría observando, y esto es lo que plasma en su obra. Y todo esto que es indirecto, a él sencillamente te lo pone para adornar una situación, porque él está aplicando otra historia, y tampoco tiene por qué mentirte en esto. Quiero decir, puede ser totalmente real, porque además la persona que lea su obra empatizará más con ella porque está viendo una cosa cotidiana. Bueno, está muy bien estas cosas porque así damos un poquitín, dejamos ver un poquitín cómo trabajamos, ¿no? Igual que en los matrimonios, hemos dicho antes que las mujeres pensaban que el matrimonio le iba a ir bien, pues no siempre iba bien, ¿no? Y había maridos pues, que cometían excesos, y en caso de excesos a la mujer se esperaba, sobre todo en aquella época, que tolerase bastante los defectos del marido. Ahora serían totalmente impensables, y además no debe ser, ¿no? Un marido que abusara del alcohol, que fuera mujeriego, ¿no? O que utilizara la violencia, ¿no? Esto en aquella época se veía de otra manera. Utilizar la violencia era parte de la vida en Roma, pero parte de la vida, ¿eh? Se utilizaba para imponerse al otro y se ha acabado. El hombre contra el hombre contra el esclavo, la mujer contra la esclava, la mujer contra su hijo, el hijo contra el otro más pequeño. Esto era normal. La policía, la guardia, las cortes urbanas contra los ciudadanos, un hombre libre contra un liberto contra un esclavo. La violencia era una manera de expresarse, ¿no? Así que la mujer tenía que aguantar a un cierto nivel a su esposo. Cuanto más pobre y menos recursos, probablemente sería peor esta situación, porque si eras rica, te divorcias, te llevas la dota, y esto para un hombre que no tuviera mucho patrimonio pues sería un problema, y procuraría ir con cuidado. Pero en sociedad sociocultural un poco más baja, esto sería realmente un problema. Y como hemos dicho, bueno, mientras el hombre se divirtiera, volviera a casa y no fuera demasiado excesivo, también me quiero imaginar que estas mujeres, cuando buscaran ayuda de otras mujeres que vivirían en el mismo entorno, le dirían más bien, pues procura comportarte así. El padre igual le decía, pues si te pegas por culpa tuya. Estas excusas que hemos oído hasta hace poco, por desgracia, ¿no? Y que esperemos que se solucionen rápidamente, ¿no? Pues bueno, en aquella época esto era una cosa normal. Esto lo sabemos, si bien no lo tenemos escrito en ningún sitio, sí que lo sabemos por epigrafía, ¿no? Y por ejemplo tenemos un par de lápidas que leeré. Una es de una tal de Lyon, de Francia, de una tal Julia Mayana, y dice lo siguiente: Julia Mayana, una mujer honorable, fue asesinada a manos del más cruel de los maridos. Vivió casada con ese hombre durante 28 años y tuvieron 2 hijos, un niño de 19 años y una niña de 18. Oh, fidelidad personificada, oh deber, Julio Mayor,
su hermano, erige esta lápida para su dulce hermana, junto a Ingenio Januaro, su hermano. Esta es una lápida que está hecha a una mujer, pues al parecer fue asesinada por su marido, ¿no? Y luego tenemos otra, que en este caso es de Roma, ¿no?, que dice lo siguiente: Restuto Picensis y prima Restuta erigieron esta lápida para su prima Florentia, su amada hija, arrojada al río Tíber por su marido Orfeo. El hombre llamado Diciembre erigió esta lápida para ella, que vivió solo 16 años. O sea que esta la asesinó probablemente por alguna riña familiar. Lo que hemos dicho, ¿no? Una mujer aconsejaría a la otra: ten paciencia, contrólate, si él está enfadado, no le enfrentes, ponte a un lado, ¿no? Bueno, también se le decía que utilizaran las técnicas que utilizaban los esclavos, ¿no? El engatusamiento, ¿no? Que un poquitín, pues que bueno, que se engatusara, que lo dejara un poquitín, que fuera, bueno, ya lo sabemos lo que es engatusar, ¿no? Es que me molesta hasta hablar de esto, ¿no? Entonces, desde su más temprana edad probablemente le enseñarían eso: aguanta a tu marido, no lo hagas enfadar, aprende cómo se comporta, sepárate cuando veas que está un poquitín así, ¿no? Permite todo lo que haga, ¿no? Era una sociedad bastante en la que la violencia se imponía, y ante la violencia solo existe dos cosas: o eres más violento que la otra persona o te sometes, no hay más. Por desgracia es así, ¿no? Así que estos comportamientos de exceso existirían en Roma, como han existido en todas las sociedades, y por desgracia seguimos sufriendo nosotros. Por suerte espero que vayan desapareciendo poco a poco, ¿no? Pues en Roma también existía, y probablemente las mujeres encontrarían consuelo en otras mujeres, ¿no? Todo esto que hemos dicho de violencia y tal no era excusa para divorciarse ante un juez. Tenemos que tener en cuenta que esto se consideraba dentro de la intimidad del matrimonio, y en esto no entraban realmente Roma. Así que la mujer solamente dependía de su familia. Si su familia quería apoyarla, pues podía ir, y si no, pues tenía que intentar aprender a sobrellevarlo, ¿no? Esto es como tenía que ir viviendo la mujer. Esta mujer iba teniendo sus hijos, pero llegaba un momento en el que hemos dicho antes de la abuela esta de 56 años, ¿no? Ellos tenían ya lo dijimos, acuérdate cuando hicimos el programa de la Puela, ¿no? Que las mujeres teníamos una matrona, y llegaba un momento que esta mujer perdía la menopausia, entonces se le llamaba anus. Ya no se le llamaba coniux, ni se le llamaba esponsa, ¿no? Se le marcaba así. Entonces ya esta mujer, que había acabado su ciclo de reproducción, ya no se le veía bien que tuviera relaciones sexuales. Sí que se le veía, sí que era distinguida en cuanto estamos hablando de dentro de la familia, ¿no? Una abuela en aquella época de 56 años habría tenido muchos, entre comillas, berrinches con su marido, y habría sabido tratarlo. Todas las mujeres de sus hijos le pedirían consejo para tratar con sus hijos propios, ¿no? Y con su marido y con el padre de familia, ¿no? Esta sería aquella persona que se le pediría el consejo. O sea, era una persona muy reverenciada. Le preguntaría por cómo llevar a su casa, cómo llevar a los hijos, cómo tratar a sus otros hombres. Pero en el aspecto de las relaciones sexuales, como en principio se veía que las relaciones sexuales eran para la procreación y ella ya no podía tener hijos, se consideraba una desviación que una mujer con esa edad tuviera relaciones sexuales. Vuelvo a repetir, por la élite, ¿eh? Y tenemos aquí un texto otra vez de Horacio, ¿no? En este caso otro autor, que dice lo siguiente. Es un texto bastante duro, pero se supone que se dirige a una mujer y dice: ¿y pretendes que enerve mi vigor por complacerte, vieja impúdica, montón de años, podrida hace un siglo, que tiene los dientes negros, la frente surcada por arrugas de decrepitud, y como una vaca rijosa despides un hedor nauseabundo entre las escuálidas nalgas, entre las que bosteza un año deforme de una vaca ingesta? ¿Piensas que me seducen tus pechos fofos, nacidos como las ubres de una yegua, tu bien del banducho y tus muslos flacos que sostienen tus hinchadas rodillas? Esto es lo que le dice un hombre a una mujer que en teoría perdió ya la menopausia, y dice: bueno, vamos a hacer el acto sexual. Y ella dice: yo voy a ir con jóvenes, ¿cómo voy a ir contigo? ¿No? Es duro este texto, es un poquitín para indicar que se creía que ya una vez que la mujer no podía tener hijos,
pues sus deseos sexuales tenían que un poquitín desaparecer, ¿no? Claro, pues que además hay que tener en cuenta que quizá ahora cuando dice pues vieja, podrida, no sé qué, cuando dice todo esto, a nosotros nos podría venir a la cabeza pues una mujer de 70 años, 80 años, pero teniendo en cuenta que las pobres mujeres romanas ya en muchos casos se casaban entre los 12 y los 16 años, imagínate a qué edad se las consideraría ya viejas. Si llevan ya reproduciéndose y digamos en el acto sexual desde la adolescencia. Por lo tanto, quizá aquí nos vendría a la cabeza, como decía antes, una abuela, entre comillas, que no se me enfade nadie, por favor, lo digo en términos romanos, una abuela de 53 años. Sí, sí. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, claro, la ventana, digamos, de prestigio, de libertad que tenían las mujeres romanas era muy poquita, porque desde el momento en el que, digamos, que ya tenían una cierta, digamos, confianza en el ámbito sexual, que sería pasada la adolescencia, hasta que digamos que ya estaban pues desgastadas por la constante reproducción, quizá tenían 10 o 20 años de, digamos, de plenitud. Y después ya eran, pues como podéis ver aquí, quizá no siempre con este nivel de malas lenguas, pero bueno, que eran despreciadas en muchos casos ya por las mismas personas que les pedían antes una madurez cuando eran adolescentes. Sí, sí. Bueno, quiero decir siempre, lo vuelvo a repetir, soy muy pesado con esto es la opinión un poquitín de la élite, ¿no? De la élite, pero también la mujer tiene un desto físico, no me sale la palabra, bueno, físicamente pues, cuando pierde la menstruación, pues ya en principio ya no puede tener hijos, ¿no? Y esto es físico, esto se ve, no es una cosa que se pueda ocultar muy, muy bien, quiero decir que se ve, ¿no? Y luego la mujer puede tener, depende de la mujer, ¿no? 50 años, 56, 60, hay mujeres las mujeres pierden la menopausia, pues cuando tiene la menopausia, cuando quiere. Pero tengamos que tener en cuenta también, Arnau, que una mujer cuando tiene 10 hijos, 12, 13 hijos, la máquina se estresa y puede perder incluso la menopausia antes. Con lo cual podemos estar hablando que para ellas una anciana tiene 36 años, 35 años. Para ellos una anciana era aquella mujer que ya había perdido su ciclo fértil y a partir de entonces esto. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. La opinión de la élite. El común de los mortales probablemente iría con su mujer y tendría... no, pero la mujer probablemente públicamente pues tendría que expresarse de una manera bastante. Luego en el lecho pues supongo que cada hombre haría lo que pudiera. Ahora eso sí, cuando esa mujer físicamente o públicamente mostrara su deseo, sería rechazada siempre públicamente. Así que eso formaría parte de su intimidad de ella y del marido, ¿no? Y bueno, y de su más íntimo, ¿no? Así que esta es esta parte un poquitín sexual. También, claro, ¿cuáles serían las preocupaciones de estas mujeres, ¿no? Que evidentemente si la mujer su principal misión es la de tener hijos y estar en matrimonio, pues esta sería una de las mayores preocupaciones, la esterilidad. Una mujer estéril que estuviera con un hombre que se casara con 12 años, llegara a 15, 16 y no se quedara embarazada, empezaríamos con las dudas, de quién es la culpa, entre comillas, ¿no? ¿Quién es el que no permite que se procree, ¿no? ¿El hombre o la mujer? Esto sería un estrés enorme para esta mujer. El estrés puede hacer que no concibas, hay que tener en cuenta esto. Conozco a personas que les ha pasado así, después de muchísimos tratamientos de fertilidad, solo han necesitado tranquilidad para quedarse embarazadas, ¿no? Con lo cual, esto sería bastante importante, ¿no? Luego, bueno, en este caso supongo que buscarían mucho el apoyo familiar. ¿Qué sería también muchísimo más importante para las mujeres? Pues evidentemente la salud, la dedicación a sus hijos y a todo lo que tenía que ver con ello, ¿no? Nuestro amigo en Timoteo dice que la mujer alcanza la salvación a través del alumbramiento de los hijos y conserva la fe, el amor, la virtud y la modestia, ¿no? O sea que esta sería una de las principales los principales pensamientos, ¿no?
los hijos serían muy importantes. Tenemos aquí un texto, en este caso es de Egipto, creo que en este caso es una ostraca, que nos habla una trar Isidora de Hermias a su señor hermano: muchos saludos, haz lo posible por aplazar todo y venir mañana. El niño está enfermo, ha adelgazado y hace 6 días que no come. Ven, no vaya a ser que muera mientras no estés aquí. Ten claro que si muere en tu ausencia, puede que Festión se encuentre con que me ha ahorcado. Es una persona que evidentemente está preocupada por el hijo, porque es muy importante para una madre un hijo, ¿no? Quitando algunos comportamientos aberrantes que ha habido en todas las sociedades, pues un hijo y una hija son muy importantes para unos padres, y es una de las más importantes cosas que nos podemos encontrar, ¿no? Es la peor de las imaginaciones de un padre, es que a un hijo le pase algo serio, ¿no? En aquella época también, siendo eso cierto, también existía el tema de la exposición, el tema de abandonar al niño. Cuando el niño no era aceptado, nos podemos encontrar con que sea expuesto. En el siguiente papiro nos vamos a encontrar un texto que nos habla precisamente de esto, de una familia que ya tiene un hijo, que puede tener otro hijo o una hija, y que directamente le dice que si es hija, que no se haga cargo de ella, ¿no? Y la carta dice lo siguiente: Hilarión a su hermana Alice, muchos saludos. También a mi señora Verous y a Polarión. Sabed que seguimos estando en Alejandría. No os preocupéis, voy a permanecer en Alejandría. Te pido y te ruego que cuides de nuestro pequeño, y en cuanto recibamos la paga, tengo intención de enviártela. Si entre todo lo que puede suceder tienes un hijo varón, tenlo, pero si es hembra, abandónala. Le has dicho: Afrodiáis, no me olvides, pero ¿cómo podría olvidarte? Así que te pido que no te preocupes. Así que en esta carta dice, está dando amor, está diciendo, y en un momento determinado dice: si es hembra, abandónala, y se queda tan pancha. Es duro. El tema de la exposición es una de las cosas que yo como padre me cuesta aceptar. Evidentemente no estoy en esa situación. Así que allí tenemos: cuida de nuestro pequeño, en la misma frase, en la misma carta, y tenemos: si es hembra, abandónala. El tema de la exposición ya hablamos en algún programa, ¿no?, de criófilos, y parece ser que era bastante o relativamente habitual en todas las sociedades del Mediterráneo, no solo la romana. En la egipcia también se producía, en la Grecia también se producía, ¿no? Parece que solo tienen fama los espartanos, pero no, a los hijos y a las hijas eran abandonados, ¿no? Así que, aparte de estas preocupaciones, pues probablemente, como parece ser, ¿no?, que la mujer pues también vivía con otras mujeres, ¿no?, y tendría que tener también una estrecha relación. La mujer también en su vida social pues visitaría a otros parientes, ¿no? Planificaría fiestas, planificaría encuentros, iría pues a mujer que está embarazada, a mujer que acaba de tener un hijo. Quiero decir que la vida social no solo era la casa y el matrimonio, aunque ese fuera el principal objetivo, pero también se relacionaría con sus hermanas, con su familia, con sus cuñadas, con sus vecinas, ¿no? Quiero decir que tendría que tener también una vida plena, ¿no? También existían ceremonias locales o la ciudad. Las mujeres también participaban en todo este tipo de celebraciones públicas, tanto religiosas como civiles, ¿no? Muchas griegas, Arnau, se cambiarían por las romanas, porque ellas, las griegas de la élite, poco salían de su casa, ¿no? Estas sí, las romanas sí que estaban en todos los fregados, para que nos entendamos, ¿no? Ellas sí que salían. Sí que el papel dominante era el del hombre, pero ellas estaban allí siempre y no había ningún problema para que participaran. Hacían actos religiosos, tenían actos religiosos propios, participaban con sus maridos, eran sacerdotisas. Quiero decir que, bueno, había, a pesar de lo que nos dicen algunas fuentes de la élite, había mujeres con profesiones, había mujeres que llevaban negocios. Quiero decir que la mujer era bastante, ¿no? Yo ahora intentaba hablar un poquitín del
de este papel que se intentaba que fueran, ¿no? El papel este que se esperaba de ellas. Siempre que estas mujeres que se salían un poquitín de este lugar no fuera algo muy extremo, pues yo voy a llevar mi negocio pues porque le hace falta a mi marido. Pues no hay ningún problema, ¿no? Esta mujer llevaría el negocio, siempre bajo la supervisión de un hombre, ¿no? Pero esta la llevaría. Pero en general lo que se esperaba de ellas era esto, que procrearan y que se ocuparan de su casa. Otra preocupación muy importante que hemos dicho antes, Arnau, es el tema del parto. Claro, entre ellas se preocuparían porque era la fuente más importante de muerte entre las mujeres, ¿no? Con lo cual, siempre que una hermana, siempre que una madre, siempre que alguien conocido se quedaba embarazada, pues evidentemente era una preocupación, era una alegría, porque estaba cumpliendo su papel, pero era también una preocupación. Esto sí lo vamos a poner en los hombres, Sergio Arnau, aunque vayamos en una batalla, aunque la ganen los romanos, de 5.000 romanos mueren 1.000 romanos. Y ahí también hay muerte y hay preocupación. Y seguramente los soldados romanos, cuando iban al frente, cuando ganaban esa batalla, también sufrían por sus compañeros, que les iba a pasar, ¿no? Con lo cual, tenemos que entender que esto es una fuente también de preocupación. Leeré ahora un poquitín 2 textos ya para finalizar, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos esta vez, pero bueno. En este caso, es esto de que cómo se ayudan unas a las otras, ¿no? En este caso estamos en Egipto. Egipto, como sabes, Arnau, tú que eres arqueólogo y medio, nos da muchísima información precisamente por sus características, sobre todo climáticas, ¿no? Y ahí se conserva mucho todo, ¿no? En este caso dice madre de Tonis. Estos son textos que no están completos del todo, ¿no? Madre de Tolis, Nicandros, Lisimachos y Trifaina, espero que estés bien y pido a los dioses por ello. Recibí tu carta en la que me informa que has dado a luz. He rezado por ti a los dioses cada día. Ahora que has escapado del peligro, viviré con la mayor de las alegrías. Te he enviado un frasco lleno de aceite y uno de higos secos. Por favor, vacía el frasco y devuélvemelo porque lo necesito. No dudes en llamar a la pequeña Cleopatra para que tu hijita, aquí acaba la carta, ¿no? Es enternecedor, ¿no? Dice, me he enterado que estás embarazada, que estás viva, me alegro, te doy esto, probablemente lleno de aceite y higos secos para darle fuerza, para que se recuperara, ¿eh? Estamos hablando de este detallito, ¿no? Y le dices, dame el frasco porque tengo pocos, probablemente es de condición un poquitín pobre, ¿no? En Egipto parece ser que la mujer, aunque aún dentro del mundo romano y dentro del mundo helénico, tenía unos derechos, era más visible en la sociedad, ¿no? Es una sociedad un poquitín que venía ya de antaño, ¿no? De la época faraónica. Un poco extraño que con los Ptolomeos, bueno, se adaptaron un poquitín, con los romanos tampoco, era un poquitín especial, ¿no? Y luego ya por último, una carta que también dice lo siguiente: Heliodora, a mi madre, muchos saludos. Me encuentro llena de amargura hacia ti porque ni siquiera me consideras merecedora de recibir noticias tuyas por carta. Desde que me separé de ti, mi hija me ha causado grandes pesares. Provocó la ira del dueño de la casa y de sus vecinos y luego se enfadó con él. Me despojó de todo y se apropió de mis joyas de oro y de mis pendientes y me dio una túnica raída. Pide a Dios que tenga compasión de mí. Haz lo posible porque venga mi hermano. Me voy a Senepta con Hermous. No me envíes, supongo que será dinero, con lo que tengo me basta. Saluda a mis hermanos y a la gente que te quiere. Estamos hablando de preocupación, en este caso de los hijos. Así que aunque tuviera que tener este papel la mujer romana, no estaba exenta de las preocupaciones que tenemos actualmente, porque los que tenemos hijos, Arnau, ya te digo yo que tenemos estas preocupaciones que son universales. Pues sí, creo que para hacer esto, al margen de la parte más de la parte más del género, te habrás podido identificar quizá un poco mejor que yo. Perfectamente me identifico, sí. Bueno, esto es un pequeño reflejo, utilizando algunos textos, Arnau, podríamos haber traído más y de otro tipo, ¿no? Un poquitín para que nuestros oyentes vean, un poquitín pongan en contexto. Todo esto lo pueden modificar todo lo que quieran, pero nos basamos en todas estas fuentes para intentar hacernos una idea de esta sociedad. Lo más importante de esto, Arnau, lo hemos comentado todo el rato, es intentar ver
esa sociedad con aquellos ojos si nos es posible. Nos es muy difícil, porque hay cosas que ponerte en según qué situación te hace daño hasta el corazón, ¿no? Pero tenemos que intentar ser de una manera aséptica, ir atrás, intentar mirar, intentar comprender. Esto, que para nosotros es muy duro, hizo que a los romanos nunca le faltaran hijos para emprender guerras. Otros pueblos no tuvieron esto. Con lo cual, para ellos, aunque nos cueste verlo, era la mejor realidad posible, la mejor realidad social posible. Sí, era lo más efectivo para luego que hubiesen 3 derrotas en las guerras, la Segunda Guerra Púnica, y pudieran salir airosos. Así que sí. En este sentido les funcionó muy bien, aunque nosotros ahora pues nos puede parecer más que discutible esta forma de pensar. Pero bueno, creo que ya hemos hecho un par de programas muy interesantes sobre este tema que, bueno, hemos tratado un poco de pasada en otros programas de esa sección, pero bueno, que creo que también tocaba ya un especial dedicado a este tipo de temática. Así que nada más, muchas gracias, como siempre, te tomo la palabra. No me he olvidado del otro programa, que cuando me dijiste que ya tenías temas preparados, así que nada, esto ya lo considero como una promesa. Es que soy un legionario, soy muy lanzado. Sí. Bueno, no, pero a mí ya me va bien, no te preocupes. Pues nada, para los que nos estáis escuchando, recordad suscribíos si os gusta nuestro contenido y nos vemos en la próxima en Cliófilos. Un paseo por la historia.